Creed en sus profetas. Domingo 18 de julio 2021. Juan 13. Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: No todos están limpios. Así que, después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor y el Maestro lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que así como yo les hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No hablo así de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo: De cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él, Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús contestó: Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús: Lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida, y ya era de noche. Un mandamiento nuevo. Cuando Judas había salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía sigo un poco con ustedes. Me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Jesús predice la negación de Pedro.
Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. La oración, capítulo 16. La oración privada. La oración privada es esencial. Es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. La oración familiar o pública solamente no es suficiente. La oración secreta es muy importante. En la soledad, el alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios y se examina todo motivo. La oración secreta, cuán preciosa es. El alma en comunión con Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. En la oración secreta, el alma está libre de las influencias circundantes, libre de excitación. Con calma, pero con fervor, buscará a Dios. La oración secreta a menudo resulta pervertida y se pierde su dulce propósito al orar en voz alta. En lugar de la confianza tranquila y serena y la fe en Dios, con el alma expresándose en voz baja y humilde, la voz se eleva a las alturas, se produce exaltación y la oración secreta pierde su influencia suavizadora y sagrada. Se produce una tormenta de sentimientos, una tormenta de palabras, de modo que resulta imposible discernir esa vocecita que habla al alma cuando ésta se entrega a su devoción secreta, verdadera y sentida. La oración secreta, cuando se la practica adecuadamente, produce mucho bien, pero cuando el contenido de la oración llega a oídos de toda la familia e incluso de todo el vecindario, no es oración secreta, aunque se crea que lo es, y no se recibe de ella fortaleza divina. Dulce y permanente será la influencia que emana de aquel que ve en secreto y cuyo oído está abierto para responder la plegaria que surge del corazón. Mediante una fe serena y sencilla, el alma mantiene comunión con Dios y reúne para sí misma rayos de luz divina que fortalecen y la sostienen para resistir los conflictos que tendrá que librar contra Satanás. Dios es la torre de nuestra fortaleza. La oración en privado, la oración en familia y la oración en público para rendir culto a Dios, todas son esenciales y debemos vivir nuestras oraciones. Hemos de colaborar con Dios en su obra. La necesidad de orar y velar en todo momento y circunstancia. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios, o seremos dominados por Satanás. La oración nos lleva a la presencia de Dios. La oración ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la familia o en secreto, coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los aparten de su fidelidad hacia Dios.